temática. La idea es... Ok, perfecto. Vamos a orar. Después que yo empiece la oración, vamos a estar hablando de una temática importante. Yo creo que nos toca a todos. A lo mejor tú dirás, mira, no creo, Gama, no, pero te tengo que decir que realmente sí, a todos nos toca esta temática, tiene que ver con el perdón. Es algo que quizás no se habla tanto, ¿verdad? Cuando yo era joven se daban talleres de sanidad y todo bien chévere, y quizás hoy no los vemos tanto, pero es algo que nos toca a todos, y más en esta sociedad que estamos viviendo, en donde se ve muy, de verdad, mucha gente intolerante, mucha gente de ira, y queremos que de alguna forma esto te pueda servir para a nivel personal, te pueda servir a nivel de cuando estés discipulando a alguien y que de alguna forma pueda ser de bendición esto en tu vida y puedas llevar esto a otro, tú sabes. Pero nada, vamos a ministrar sobre eso, pero quería poner primero un video y quiero ponerte un poquito en contexto antes que veas el video. Y es que este video te va a narrar un juicio que sucedió hace años, no recuerdo. Tenía que ver este juicio donde este asesino serial asesinó alrededor de 48 mujeres que él asesinó. Era un asesino serial, se llamaba el asesino de Green River. Tenía una táctica que fue muchos años en que, pues, que no lo capturaron, y ciertamente en el día del juicio él aceptó todo. Lo vas a ver en el video, pero el asunto es que llega a una parte que es la parte que te quiero compartir, donde el padre, donde los testigos, es decir, la familia de las personas que murieron tenían oportunidad. Yo no sé en qué dinámica se da eso, ¿verdad? Pero en ese juicio se dio esa dinámica en donde los familiares de las víctimas tenían una parte de expresarse. Yo no conozco mucho de corte, veo que eso se da, pero hay una parte que me chocó. Así que nada, a ver si cuando puedes ponerlo. Y después empezamos con lo demás. Esto lo envié por ahí. Sí, ese mismo. Perdónenme, ahí. Ya mismo lo vamos a ver. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway,
There are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Perfecto. Digo yo, a mí me chocó, ¿sabes? Ponerme en los pies de ese hombre, ¿verdad? No sé si lo entendiste, pero llegó un punto en donde él le decía, pues, sí, cuando el papá le decía, oh, su hija, y le deja saber, pues hay mucha gente que te odia, pero yo no te odio. Has hecho difícil vivir según mis creencias, ¿verdad? Vivir lo que he creído. Y Dios dice que debemos perdonar. Y estás perdonado. Y vemos que una de las cosas que siempre choca a la gente es cuando tú amas al que te maldice, cuando tú bendices al que te odia. Siempre choca esto, ¿sabes? Y desde luego, desde que mucha gente le venía testificando, te vas para el infierno, te vas a morir, de verdad que no vales nada. Y viene esta persona y le muestra un poco del amor de Dios. Le muestra el amor de Dios, porque qué manifestación maravillosa que expresar esas palabras de amor en ese momento. Fue difícil, ¿verdad? Nada, déjenme un momentito, voy a... no, es aquí. Déjame duplicar mi pantalla para ponerla. Empezar los que no han empezado, vamos a estar hablando de lo que es el perdón. Quisiera que de alguna forma pueden... Ahí estoy. Perfecto, eso está súper nice. Bueno, vamos a estar hablando de una serie de cosas. No sé si se acuerdan que empezamos hablando en el discipulado de lo que fueron los frutos del Espíritu. Para nosotros es sumamente importante que eso se esté dando sobre tu vida, que tú experimentes los frutos del Espíritu sobre tu vida. Eso se da un momentito, es que veo, no estoy de hotspot. Yo creo que no me estoy viendo. Para que me ponga. Sí, para que me ponga. Perdóname, sí, para que me puedan ver mientras hablo. Así que, disculpen esa. Nada, parte de lo que quería decir es que hemos hablado de lo que es el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, que fueron enseñanzas sobre los dones del Espíritu. Si quieren saber sobre ellos, de algunas que se hablaron, pues mira, pueden irse a la Débora o me lo piden a mí para que puedan ser beneficiados de ellos y le enviamos el video. Pero ahora queremos hablar de una serie de cosas que yo quiero que ustedes, sí, está hecho. Quiero que ustedes experimenten, es que vamos a estar hablando de lo que es la libertad. Y el perdón es una serie de libertades que queremos que usted experimente. A lo mejor usted cree que no necesita esto, ¿no? Porque a lo mejor dice, mira, no, verdad que yo no tengo rencor contra alguien, pero créame, la vida sigue corriendo. Hay gente que te va a fallar. Y ciertamente yo quiero que podamos mantener esto. Mira, por ejemplo, los temas que vamos a estar hablando para que, oye, pueden intervenir en cualquier momento. Si hay algo que no me explique bien, pues pueden hablar, no hay problema con eso. Al contrario, de esto se trata, que tú puedas hacer preguntas y si hay algo que se me escapó o algo que tú puedas aportar que yo no pude pues traer, pues que bienvenido sea. O testimonio, siempre es bueno eso. Vamos a estar hablando de la importancia de la libertad. Acuérdense, el perdón va de la mano de la libertad. Yo creo que van bien abrazaditas, así que vamos a estar hablando de eso. Por encima vamos a estar hablando de lo que es el perdón, por si esto se va a compartir, porque la temática del perdón ya se había hablado. Creo que Roxana lo había llevado de una manera excelente. Débora y yo estábamos hablando y queríamos hablar sobre unas temáticas que tenían que ver con la libertad. Queríamos que nosotros podamos mantener la libertad. Y de eso vamos a estar hablando porque las consecuencias de la falta de perdón, prevención en el asunto.
La prevención es importante, prevenir que no hayan raíces de amargura en nuestro corazón. Y enemigos cercanos, es una temática interesante, y el manejo de la situación cuando vemos que alguien se siente ofendido por nosotros. Queremos hablar de ambas líneas, cuando pido perdón y cuando necesito perdonar. Ambas líneas son sumamente necesarias, necesitamos vivir esto cada día. Cada día necesitamos entrar, pedir perdón, porque somos seres humanos, estamos viviendo sobre esto y necesitamos eso. Vamos a empezar a hablar con la temática de la importancia de la libertad. ¿Por qué esto? Ustedes son gente que yo sé que quieren ser utilizados por Dios. Personas que quieren estar constantemente en el propósito, en lo que Dios quiere para tu vida. Y para mí es bien importante que ustedes anden en plena libertad. Cuando una persona es libre, es decir, no está atada, no deja que nadie lo domina, sino que está plenamente libre. Deja que el Espíritu fluya de una manera extraordinaria sobre su vida. Y queremos que el Espíritu pueda fluir como río y que no tenga estorbo en el proceso, sino que tú le des libertad. Y a veces, ¿qué puede estorbar? Que cierta libertad sea corrompida, sea detenida, que el Espíritu fluya, es cuando estamos atados en ciertas cosas. Estamos ciertamente con raíces de amargura o simplemente hay ciertas cosas que no hemos dejado. Y pues queremos que, créeme, que el enemigo va a buscar constantemente, de alguna forma, a que tú no seas libre. Así de sencillo, es una estrategia que le ha funcionado por años, que mucha gente ha sido detenida en el camino. ¿Por qué? Porque no es libre completamente. Mira cómo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, me encanta este versículo, podemos ver el reflejo de la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, escuchen, nos hace más y más parecido a Él, a la medida que somos transformados hacia su gloriosa imagen. Mantener esa libertad tiene que ver con esto. Cuando me expongo a su Espíritu Santo y dejo que Él me liberte, que me dé lo necesario para ser libre, porque estoy conectado al Espíritu Santo. Necesitamos eso completamente. Cuando hacemos su voluntad y somos guerreros activos del reino, se va a levantar oposición o intentos de esclavizarnos. La libertad se mantiene. La libertad es necesaria mantenerla. Usted está haciendo la voluntad de Dios, el enemigo de alguna forma va a buscar cómo esclavizarte. ¿Por qué? Porque no te quiere ver haciendo lo que Dios te mandó a hacer. No te quiere ver libertando gente, no te quiere ver sanando enfermos, no te quiere ver teniendo visiones, teniendo experiencias con el Señor. ¿Y qué va a hacer? Desde luego, detener eso. Esa conexión que tú tienes con el Señor, ¿cómo te lo va a detener? Esclavizándote. Y queremos que tú estés alerta espiritualmente y que puedas mantener eso. ¿Y cómo yo sé esto, Gama? ¿Cómo tú lo sabes? Pues mira, es como dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Si usted piensa que estén firmes, tengan cuidado de no caer. ¿Y cuando uno cae? Cuando uno le da lugar al enemigo, cuando uno empieza a escuchar más al enemigo que a Dios, cuando uno empieza a experimentar unas ciertas cosas que hoy por lo menos vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el perdón, la amargura, el odio que puede habitar en nuestros corazones sin darnos cuenta. Y eso corta tu comunión con Dios. De eso vamos a estar hablando. Mira cómo dice en Gálatas 5:1, que tiene que ver con eso, con la firmeza de estar libres constantemente. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Perdonen si me escucho un poco fañoso, es que hemos salido de un poquito de aquí la bruma y demás, pero nada, y estamos para llevar esto. Así que no se dejen estar bajo ningún yugo. Eso es lo que queremos, que usted
las próximas temáticas que vamos a estar hablando tienen que ver con eso, que podamos descifrar las artimañas del enemigo. No ignoremos las artimañas del enemigo. Que nos demos cuenta, que empecemos a ver el área espiritual de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque queremos gente y guerreros espirituales. Tú estás haciendo la voluntad de Dios, vas a encontrar oposición. ¿Quieres bendición? Vas a encontrar oposición. Lo maravilloso de todo esto es que Dios tiene contemplado cada una de las cosas, porque Dios no nos dará nada. Ninguna de estas tentaciones han sido, como dicen en capítulo 10, versículo 13 de Primera de Corintios, no hay ninguna tentación que no sea humana. Pues fiel es Dios, que no dejará que seremos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que con cada entrada nos dará también la salida para que podamos resistir. Así es nuestro Dios, Él es fiel y Él es justo. Podamos estar conscientes de eso, que Él es justo y es bueno. Ese es nuestro Dios. Ahora, quiero hablar sobre lo que es el perdón por encima, porque a lo mejor tú tienes un concepto diferente de lo que es el perdón y queremos remitirlo más bien sobre lo que es la Biblia, en la Biblia, cómo lo puede transmitir. Es ofrecer gracia y misericordia. ¿Qué está hablando de esto? Fue lo que hizo Jesús por nosotros, gracia y misericordia. Es algo que usualmente no se merece. Cuando usted perdona a alguien, no estamos hablando de esos perdones que a lo mejor yo llegué tarde a una reunión, ¿verdad? Porque hubo un tapón violento y pues, por más que traté, llegué tarde y me disculpo, perdón. No es esos detalles, sino esas cosas que la gente hace, que te ofende, que a lo mejor te dice algo. Y esas faltas constantes vas a necesitar. Ve con mamá. Perdónenme aquí, que el nene me está preguntando eso. Ve con mamá, pregúntale a mamá. Vas a necesitar entender que esto es algo que muchas veces no lo merece la persona. Tienes que darlo. Es una gracia y misericordia como Jesucristo tuvo con nosotros. Asimismo, tenemos que darlo con otros. Es anular o una remisión de culpabilidad o deuda, de la culpabilidad o deuda del ofensor. Es anular esa deuda que podamos tener con esa persona. Ya no nos debe nada, tenemos que perdonar. Es parte de todo esto. La acción de perdonar es la mayor expresión de amor. Y pedir perdón es una de mucha madurez y humildad. La acción de perdonar es una de las mayores expresiones de amor. ¿Tú quieres parecerte a Jesús? ¿Quieres tener ese carácter de Dios? Cuanto más cercano tú estés de Dios es cuando tú empiezas a perdonar a las personas. Porque eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Podrás hablar lengua, podrás hacer 20 cosas, pero si tú no perdonas, no conoces lo que es el verdadero amor. ¿Duele perdonar? Claro que sí. Cuando uno perdona, ciertamente te ves afectado. Es algo que afectó en tu interior. Afectó tu confianza. Hirió ciertamente esa valía que tú tenías interna. Esa autoestima que tú tenías y alguien no te valorizó y tal vez te dijo cosas que no tenía que decirte y eso afectó tu vida. O tal vez cuando chiquita, solamente quiero que analices y pienses, ¿quién me ha ofendido en un pequeño? Cuando eras pequeña, cuando eras joven, ¿quién te ofendió? ¿Quién te dijo algo que tú dijiste, wow, me ofendió? Eso no estuvo bien y te quedaste con eso siempre. Y lo meditas y lo meditas. Es precisamente eso. El saber perdonar es extraordinario y pedir perdón es extraordinario. Esto ya yo lo hablé, que el perdón es algo que se hace a pesar de que la persona no lo merezca. Usualmente la persona no lo va a merecer como nos tocó a nosotros Jesucristo. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Una gracia, una misericordia. Esto yo lo pensaba y lo analizaba y yo decía, wow, Dios no quiere perdonando constantemente porque el perdón se vuelve como un repelente para el odio. Es decir, para el odio, la venganza y todo aquello que te pueda alejar de Dios, que es precisamente esto, el odio. Es una de las formas de expresiones más diabólicas que hay en el mundo, el odio. Y el perdón se vuelve un repelente. Es decir, es como cuando los pastores en su tiempo usaban el aceite y se lo untaban en la cabeza a las ovejas para que los mosquitos no se les pegaran. Se volvió un repelente porque si los mosquitos se pegaban, las ovejas desarrollaban
si los mosquitos se llegaban a meter y no tenían repelente, se les podían meter por las narices y llegaban hasta el cerebro. Una condición bien rara que cuando yo la escuché, yo decía, wow, qué brutal, no sabía eso. Y las ovejas se veían afectadas y se volvían como hasta cierto punto un poco locas y terminaban muriendo. Porque los mosquitos se le metían entre las narices y se metían dentro de su cerebro. Y afectaban fuertemente a las ovejas. ¿Y qué hacían los pastores? Les echaban este tipo de aceite para repeler lo que son los mosquitos precisamente. Y hoy el perdón se vuelve ese repelente para que en tu mente no se meta ese odio y se meta en tu corazón, y que hoy tú puedas perdonar y puedas mantener esto. Es una realidad. Vamos a estar constantemente expuestos a gente que quieren ofendernos, gente que quiere hacernos daño, y queremos que tú puedas hacerlo y puedas manejarlo. ¿Qué dice la Biblia? Oye, si tienen algo que decir, amén. No es que no. En Marcos 11, versículo 22, mira lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mira, y me encanta esto, porque cuando yo lo leía, yo decía, mira, está hablando de la fe y está hablando de muchas cosas, pero mira cómo empieza. A veces uno piensa que una cosa no tiene que ver con la otra, pero mira esto. Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo de verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, pues ustedes pueden orar por cualquier cosa. Si creen que lo han recibido, será suyo. Cuando estén orando, primero, está hablando de la oración, el poder de la oración, y creerlo de todo corazón. Pero le dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Quieres creer en tu corazón que ciertas cosas sucedan? Y que puedan suceder. Él está hablando, mira, está brutal. Yo digo, ok, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es que cuando tú tienes rencor en tu corazón, está hablando de que tal vez la fe no puede obrar bien en ti. Tal vez no lo puedas desarrollar bien. ¿Por qué? Porque estás envuelto y tus pensamientos se envuelven ¿en qué? En el odio que puedes tener hacia una persona. Y eso va a afectar de una manera extraordinaria a todos los que te rodean, incluyendo tu relación con Dios. Quizá me estoy adelantando un poco, pero me gustó este versículo porque está hablando, oye, tienes que tener fe. Dile a esa montaña que se moverá y se va a mover. Todo lo que piden en sus corazones, si lo creen sin dudar en tu corazón, eso va a pasar. Pero cuando oren, o sea, que cuando te dirijas a Dios, al Padre, perdonen a todos los que los ofenden. No es fácil, pero perdonen los primeros para que el Señor los perdone en ustedes. De eso vamos a estar hablando ahorita. Otra cosa que, mira cómo dice en 1 Corintios capítulo 13, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Y Gama, ¿qué tiene que ver eso conmigo y con Dios, con mi relación con Dios? Bueno, acuérdense que nuestra realidad, lo que nosotros queremos es que el carácter de Jesucristo esté reflejado sobre tu vida, en todo lo que haga, todo lo que exprese. ¿Y esto qué tiene que ver? Mira lo que dice en 1 Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama. ¿Y qué es amor? El amor también es perdonar, no llevar un registro de tus ofensas. No ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y si tú conoces a Dios, te das cuenta de lo que Él hizo por ti, aun cuando tú no lo merecías. Por eso a veces cuando tenemos que explicar el evangelio, dejarle saber a la gente lo que estaba hablando Débora la última vez, que tenía que ver con que tenemos que reconocer que somos culpables, tenemos que reconocer que hemos pecado delante de Dios y que no merecemos esto. Pero la gracia y misericordia de Dios fue tan maravillosa
que nos ofreció salvación. Murió por nuestros pecados. Y en eso consiste el amor de Dios. Mira, en el versículo, capítulo 5 de Romanos, versículo 8 me dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Nos salvó de la ira de Dios, de que ciertamente esa justicia tenía que venir sobre nosotros porque somos culpables. Pero la gracia y la misericordia de Dios fue tan grande. Yo no sé si tú puedes entender el evangelio. Puedes entender que yo siendo malo, yo siendo pecador, que le fallé, ya sea que miento, ya sea que hago cualquier cosa, el amor de Dios fue tan maravilloso y nos perdonó por lo que hizo Jesús. Yo no sé si tú puedes analizar esto. Por eso Dios nos pide que perdonemos. Si no, no nos va a perdonar. Esos son unos versículos que yo digo, wow, yo no sé si hay versos en la Biblia que tú dices, me gustaría arrancarlo de aquí porque eso suena demasiado fuerte. No sé si puedas analizarlo, pero es fuerte. Por eso Dios te lo está pidiendo. Te dice, perdona. ¿Tú sabes por qué? Sería hipócrita de nuestra parte aceptar el perdón de Dios, que no lo merecemos y que hemos hecho peores cosas. Y hemos hecho un montón de cosas y no podíamos pagar esa deuda ante Dios. Y Dios pagó esa deuda por nosotros. Y sin embargo, nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano, a nuestra familia o a tal vez una persona que está cercana. Yo sé que son palabras fuertes, pero eso es en beneficio tuyo para que tú puedas andar en libertad, para que tú no estés concentrado en algo que no tienes que estar concentrado, para que tú te envuelvas en lo que Dios te ha llamado, en lo que Dios dijo que te ibas a hacer. Es a tal grado, mira qué tiene que ver la relación con Dios. Es bien importante. Mira, si tú valoras tu relación con Dios, yo creo que esto debe ser vital para ti. Mira que dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo en contra tuya, en contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona y luego ven y presenta tus ofrendas a Dios. Me gustó porque más allá de que pidas perdón, de que extiendas el perdón a otro, es que pidas perdón si hay algo. Si tú notas que hay alguien que tiene algo en contra tuya, arregla las cosas. Dios te ha llamado a pedir perdón también. A veces pedir perdón, yo he tenido que hacerlo. Mira, discúlpame, aun cuando desde mi corazón yo sé que yo tengo la razón. Yo digo, hermano, pero es que la persona como que no fluyó bien en esto. El que me tiene que pedir perdón es él, pero a veces las personas no entienden bien lo que tú hiciste, malinterpretaron lo que tú hiciste, y tú tienes que acercarte. Haces el amor de Dios, tienes que acercarte, la humildad, tienes que hacer eso. Usualmente el que pide perdón es el más maduro de una relación, ya sea de amistad, ya sea de matrimonio, el que se acerca y dice, yo tengo que arreglar esto, mira, perdóname, ¿qué hice? Cuéntame para mejorarlo, ¿qué tengo que hacer? Para Dios esto es importante. Esto es un mandamiento, gente. Esto es algo que si tú no perdonas, es algo que tienes en contra de Dios, porque Dios te lo está pidiendo a ti. Yo no sé si tú entiendes, pero es como David cuando decía, no me quites tu presencia, ¿verdad? Haré todo lo necesario. Si tú valorizas esa relación que tú puedes tener con el Señor o lo que el Espíritu Santo pueda hacer con tu vida, por eso estamos hablando de libertad, porque queremos que tú puedas fluir en plena libertad y tengas una comunión con el Espíritu y que el Espíritu te dé todo lo necesario. Ahora, las consecuencias. Quiero hablar de esto precisamente por eso. Las consecuencias. Había el perdonar, hay una frase que me gustó y es que el perdonar cuesta. Lo sabemos. El que ha tenido que perdonar cuesta, mano. Cuesta porque yo lo he experimentado.
pero más te va a costar si no perdonas. Más te va a costar. Las consecuencias de eso va a ser aún mayores. Mira cómo dice en Efesios capítulo 4, versículo 26. Esto me impactó a mí, mira. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Ahí en otras versiones dice que la ira. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Bueno, no permitas que el día se acabe y sigas enojado con cualquier situación que tengas con cualquier persona. Porque el enojo da lugar al diablo. Da lugar. Yo estaba buscando eso en el griego. ¿Qué significa dar lugar? En griego la palabra que se utiliza es topos. Y topos significa hacer una habitación, un espacio pequeño. Un lugar, un espacio que reservas para algo. Si tú andas con ira y no has perdonado a alguien porque a lo mejor, wow, suena fuerte, mira, es que lo que tú, dama, es que tú no sabes lo que él me hizo. Yo no sé lo que te hizo. Yo no sé qué por lo que pasaste, pero la realidad, o no sé por lo que vas a ir pasando, pero te tengo que decir, te va a costar más porque le das lugar al enemigo. Le guardas un espacio. Es cuando es hacer casi literalmente esto. Es guardar un espacio en tu corazón y decirle, mira, esto es para el diablo. Suena fuerte. Esto es para el diablo. Y te lo voy a guardar aquí porque este es tu cuartito, ¿me entiendes? Aquí vamos a hablar de vez en cuando, aquí vamos a estar nice. Y tú me dices todas las artimañas que podemos hacer para esa persona, cómo nos podemos vengar. Ese tipo de cosas suceden cuando tú no perdonas. Das lugar al enemigo en el enojo. Dice, el perdonar es tan importante. ¿Por qué? Porque te cuida del enojo, de la ira que puedas tener en cualquier persona. Siempre, esto es casi un consenso, mi gente. Cualquier ministro de Dios te puede decir que esto es real. Nosotros hemos experimentado eso, hemos visto muchas personas de esta forma. Uno de los principales causantes de enfermedades y demonios sobre la vida de una persona, uno de los principales, es el enojo, la falta de perdón. Es algo que ata tu vida, es algo que te corrompe de una manera, porque si tú le das, como dice la palabra, ¿verdad? Que un poco de levadura leuda toda la masa. Le das un poco de lugar al enemigo y va a dañar y va a corromper por completo toda tu vida. Y créame que nosotros aquí en el Ministerio La Puerta, todos los que están aquí, no queremos eso para tu vida. Y cuando tú estés ministrando por una persona o estés discipulando, llévalo a esto precisamente, para que esa persona sea libre, para que no siga atada a muchas cosas que ciertamente es al enojo. Nunca va a ser utilizado de manera eficazmente en el Señor. ¿Por qué? Porque hay amargura en su corazón. Y si tú andas con amargura, cuando empiezas a predicar, la amargura te va a dirigir. Y vas a decir cosas que no tienes que decir. Y vas a empezar a salir de atrás para adelante y no entiendes por qué, qué está pasando conmigo. ¿Por qué? Oye, porque yo le dije eso, porque yo le salí tan fuerte. Y por eso vemos gente como que tan airada y no entienden por qué. Porque a lo mejor llevan una amargura en su interior que no saben qué pasa. Eso es lo que estaba hablando. El perdón te va a costar mucho, pero el no perdonar tiene un costo mucho mayor. Estas son una de las cosas que yo no negociaría. Si hay algo en esta vida que te cueste la comunión con Dios, no la negocies. Te cuesta perdonar, te cuesta ir donde la persona, mira, discúlpame si pasó algo, mira, mantener las relaciones, estar en paz en la medida que se pueda, ¿verdad? Con todo. Hazlo. Porque mira la estrategia. Si te pones a pensar, dices, wow, el enemigo se va a levantar de alguna forma y va a utilizar a alguien por alguna razón que se va a dejar usar por el enemigo
y va a tratar de ofenderte, para que tú desarrolles amargura en tu corazón. ¿Para qué? Para cortar ese vínculo que tienes con el Espíritu Santo. Para que desarrolles y des lugar al enemigo. No queremos que eso pase en tu vida, no queremos que en mi vida pase eso. Créeme, el enemigo se va a levantar y va a tratar, y entonces ahí vas a tener que empezar a batallar en el Espíritu. Porque estás haciendo lo que te toca hacer, la voluntad de Dios. Se va a levantar a alguien. Entonces tienes que empezar a ver el área espiritual. Y cuando empieces a ver, y para evitar ofenderte en el proceso, decir, ok, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esta persona me salió de esta forma? Wow, ¿qué pasó? Y que puedas manejar esto de la forma espiritualmente. No es fácil. Porque a veces las ganas de decirle 2 o 3 no faltan, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Pero es algo que probablemente en nuestra naturaleza no va a salir solo. Por eso necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esto. No dejes ni negocies tu comunión con Dios. Si esto te va a costar tu relación con Dios, no la negocies. Perdona de una vez. Pide perdón si tienes que hacerlo. Son de estas consecuencias que yo dice, wow, de verdad que esto es atroz. Esto es brutal. ¿Cómo podemos cargar con algo tanto tiempo? Otra cosa, que estás desenfocado. ¿Quieres caminar en el Señor? ¿Quieres hacer las cosas que Dios? ¿Tú quieres ser utilizado en sanidad? Amén. Eso puede ser posible, pero cuando andas con amargura en tu corazón, estás desenfocado. El odio invade tu mente. Las moscas se meten en tu mente y te empiezas a actuar de forma no correcta. Es lo primero en que piensas al levantarte y lo último a acostarte. No sé si te pasa esto, no sé si te ha pasado. Yo honestamente pasé por un momento de amargura en mi corazón. Que tenía algo en contra de alguien. Y no era que quería hacerle daño, sino que como que tenía algo y me costaba y me dolía. Pero hay gente que cuando tiene algo en contra de alguien, ¿cómo le puedo decir? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado y tengo que decir, Señor, me reprendo el diablo, ayúdame, Señor. No pensar así, bendícelo. Cuando tú entras en una conversación, una discusión, Giovanni, ¿quieres aportar algo? Sí, quiero hablar un testimonio de lo que lo que estás trayendo. Donde yo estaba en la iglesia que nosotros asistíamos, en Tabernáculo, allá en Guaynabo, pues había una de las hermanas que, no sé, me estaba trayendo como que un confrontamiento, como que no me caía bien su actitud y eso, y yo dije, espérate, este es el enemigo, yo tengo que parar esto yo mismo. Y yo fui donde ella y yo le pedí perdón. Y ella se quedó sorprendida, y pero ¿por qué tú me estás pidiendo perdón? Y yo le expliqué, mira, porque el enemigo me está poniendo cosas que no son de ti, y le expliqué lo que era, y ella me agradeció, y como que ahí se cayó todo y se rompió. Y era algo que yo tenía que ir donde ella y pedirle perdón. O sea, yo tuve esa valentía de hacerlo, y de ahí para adelante la relación cambió, y somos ahora buenos amigos, amistades. Y otra ocasión fue, yo estaba de ujier en un concierto cristiano, una competencia cristiana, y había una persona, estábamos dentro del templo, y la casa de Dios hay que respetarla, y había una persona comiendo dulces dentro de la casa del Señor. Y yo digo, pero si las personas van a la corte y no les permiten ingerir alimentos, porque estas personas en la casa de Dios, que debe ser más serio, uno tiene que tener más comunión y más reverencia, ¿por qué tienen que estar también haciendo eso? Y yo fui donde él con decencia y le dije, mira, con permiso, no puede estar comiendo dentro de... Porque también fue una de las reglas que nos dijeron. O sea, no puede haber nadie comiendo dentro, o sea, porque no era la iglesia de nosotros, era un sitio que nos lo estaban prestando. Y yo fui donde él, y él, cacho, él me salió con cosas, la persona, y me faltó el respeto. Y yo dije, espérate, me fui, tranquilo, me fui. Después, cuando se acabó todo, yo fui donde él, porque yo no quería que él se quedara así y yo tampoco. Fui donde él, yo le pedí disculpas. Y yo no, ya, yo no le hice nada, pero yo fui donde él
y me humillé ante él para pedirle disculpas y estar bien entre los ojos de Dios. Y la persona nada, me contestó que te perdone Dios, que yo no te perdono. Yo dije, yo me quedé callado, me fui. Yo dije, Señor, yo hice lo que tú me encomendaste, lo que el Espíritu Santo me puso en mi corazón. De mi parte, yo pedí perdón. Y eso era lo que quería aportar, que pedir perdón rompe cadenas, quebranta yugo y libera a personas también. Amén, amén. Giovanni, gracias por ese testimonio. Ciertamente es así. Aunque no te perdonen, la realidad es que tú tienes que dar apertura a que ciertamente las cosas sucedan y que el Espíritu Santo, porque por la libertad del otro, de la otra persona, porque como estaba hablando en este punto, tú te desenfocas. Ya no estás pensando tanto en el versículo bíblico, sino que estás pensando en que, oye, pude haber dicho esto. Fíjate, mañana cuando me la encuentre le voy a decir esto, porque es que yo no me voy a quedar con esto. ¿Y qué está hablando ahí? El orgullo de nosotros. Oye, de que me hirió. Y como me hirió, yo tengo que decirle 2 o 3 para adelante. Pero, y en eso empiezo, y es lo último que estás pensando en acostarte. Y a mí no me gusta estar con esos pensamientos. Mi esposa sabe que yo usualmente, tal vez estoy brincando un poco la parte, ¿verdad? Me estoy adelantando a algo, pero cuando yo veo que hay una persona como que me salió como y digo, ¿qué pasó ahí? Dice algo malo. Yo no me di cuenta a lo mejor, ¿verdad? Porque somos seres humanos, fallamos, decimos cosas y no nos damos cuenta. Tenemos las mejores intenciones, pero muchas veces, pues, con las mejores intenciones metemos las patas, como decimos en Puerto Rico. Y ciertamente, pues, voy donde la persona, mira, discúlpame, dice algo, cuéntame, ¿en qué te ofendí? Déjame saber para pues, no repetirlo, y le doy apertura a la persona. No, dime todo lo que necesita decirme, dímelo ahora. ¿Por qué? Porque esa persona quizás se quede con eso en la noche durmiendo. No, mira, que gano ayer, mira cómo me dijo, que se cree. Y a lo mejor lo que tiene es una película montada que no es verdad. No sé si te ha pasado cuando tú aclaras las cosas, tú dices, diantre, yo pensaba que tú creías esto. Mira, lo mejor que tú puedes hacer es clarificar todo. No te quedes con la película en la mente, no dejes que se ocupe espacio en tu corazón y en tu mente. ¿Por qué? Porque usualmente es el enemigo susurrándote. A la verdad que dijo eso por esto. Mira, es que tú le caes mal. Mira, es que la verdad el caso, mira el líder como te dijo. Y así empiezas a recrear ciertas cosas que no existen, que no deberían existir en nuestros corazones. Y fíjate, quiero aclarar algo. El odio no significa que alguien te caiga mal por alguna razón. Porque pueden existir gente que hacen unos comportamientos que tú dices, rayos, gente orgullosa que tú dices, de verdad que como que no me gusta pasar mucho tiempo con esta persona porque si tiene ciertas actitudes que no son de mi agrado, no son personas con las que yo compartiría, pero no significa que a la hora de bendecirlo no pueda bendecirlo. Claro que sí. Yo tengo mucha gente que yo no comparto mucho de sus actitudes, no me gustan sus actitudes, pero a la hora sí hay que ayudarlo, bendecirlo, pues sí, estoy ahí. No significa eso, que a lo mejor tú te encontraste con alguien, mira, es que de verdad esa persona es medio altiva y no me gusta, tú sabes. Aunque puedes dirigirle la palabra. Yo tengo gente que de verdad que como que no cuadramos, pero no es algo de que nos tenemos rencor, sino que simplemente lo veo, puedo hablar con él y todo, pero no es mi mejor amigo, simplemente eso. Ahora, pero de ahí a no querer verlo, de que cuando lo veo en un lugar me tengo que ir, no, ese tipo de verdad, no, y si tengo que bendecirlo, lo bendigo, si tengo que orar por él, oro por él, y si tengo que hablarle de la palabra de Dios, le hablo la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Que esa es la idea de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y qué bueno, gracias Giovanni por ese testimonio. Mira, a esto es lo que vamos, ¿eh? En Hebreos capítulo 12, versículo 14, mira cómo dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. La palabra es bien enfática en esto, porque esto no es tan solo con lo que estás allá con el familiar, no, es con nosotros como ministerio también.
Porque el enemigo va a tratar de tirar una cizaña, un pensamiento. No, mira, es que Gamaliel se cree que es el más duro, se cree que es el más que sabe. Esos son los pensamientos que pueden venir. Pueden venir, mira, Gamaliel se cree que es el más que perdona. Mira, el más espiritual. ¿Tú no has escuchado eso? Que cuando tú le dices, no, mira, hermano, no deberíamos comportarnos así, brother. No lo veas de esa forma. Ah, ya, el más que perdona, el más espiritual. Hay mucha gente que el enemigo le susurra este tipo de cosas y se las cree, y no podemos dejar raíces de amargura, ni envidias y celos. Son las cosas que vamos a estar enfrentando a día, porque cuando estás haciendo la voluntad, te lo repito, la voluntad de Dios, el enemigo va a tratar de utilizar a alguien para ofenderte, a que le des lugar al enemigo. Acuérdense, no permitas, no le des lugar al enemigo. Estoy casi terminando ya. La prevención, si está a punto, ahí mira, ahí, ya se ve una, que es no ser piedra de tropiezos a otros. Yo quiero empezar con esa porque iba a ser la última, pero por alguna seteo aquí que hice extraño, salió esa primero. No ser piedra de tropiezos a otros. Esta parte me recordó mucho cuando Pedro está hablando con Jesús, cuando Jesús le dice, oye, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente que es? ¿Quién soy yo? No, otros dicen esto y lo otro. Y Pedro le dice, no, y cuando le dice, ¿y ustedes qué creen de mí? No, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías, el Cristo vivo. Y dice, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló Dios. Se dejó usar por Dios, brutal. Pero en otra ocasión, cuando más adelante, Jesús le está hablando y le dice, oye, va a pasar esto, va a tener que morir, pero tranquilo, voy a resucitar. Cuando le está explicando todo, ¿verdad? En síntesis, más o menos lo que le dijo. Y Pedrito, me imagino, y Pedrito le dice, no, mira, no tienes que decir esto y lo otro, no tienes que morir, no, tranquilo. Y Jesús bien fuerte le dijo, apartado de mí, Satanás. En una le dice que es usado por Dios, en otra le dice que es usado por el mismo diablo. Y a veces nosotros nos podemos prestar y tenemos que cuidarnos a no ser utilizados por el enemigo, en que tal vez la forma en que nos dirigimos a nuestros hermanos en la fe o con los compañeros, que es un poquito rough, y tal vez nos faltamos el respeto sin darnos cuenta porque estamos un poco como que tensos y demás. Tenemos que evaluar y permitir que el Espíritu Santo te pueda corregir en el proceso y que tú puedas decir, la verdad el caso es como que no hablé de la forma correcta, como que acá en Puerto Rico le decimos malcriado, como que le salimos muy fuerte. Tenemos que tener cuidado porque tiene que ver con la vida de la persona también. ¿Por qué? Porque no queremos que esa persona desarrolle una raíz de amargura. Por eso te llama a pedir perdón. Lo que hizo Giovanni, extraordinario. Se requiere mucha madurez de tú saber que a lo mejor tú no tuviste culpa, pero como la persona está ofendida, déjame acercarme y decirle, mira, perdóname, porque mi intención no era ofenderte. Mi intención no era como que crear una polémica, ¿no? Perdóname. Y tenemos que tener cuidado en ese sentido de que nuestras relaciones tenemos que cuidarlas y no recrear en la persona, que esa persona pueda darle lugar al enemigo. Ver el propósito de la situación. Cuando alguien te está ofendiendo, trata de ver más allá. Yo sé que esto es difícil de hacer porque cuando alguien te ofende o alguien hace algo, usualmente lo que vemos es la ofensa. Entonces tenemos que empezar a pensar, empezar a ver, y decir, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Por ejemplo, pensé mucho en esto, ¿verdad? Que en Génesis 45, versículo 5, José le dice a sus hermanos, personas que lo ofendieron, gente que lo vendieron. Y cuando se revela, cuando es Faraón, no Faraón, la mano derecha es Faraón, encargado de todo, del reino, le dice, mira, yo soy su hermano. Mira que le dice, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Y el propósito, quizás en un principio no vas a ver, pero hay algo que te insta, que tú confíes en el Señor. Ok, Señor, la persona te ofendió, quizás cuando tú vayas para allá y le digas, mira,
te quiero pedir perdón por algo. Sí, dice, mira, es que no sé, ¿verdad? Te noté un poco enojado, discúlpame. Hay algo que hice que te ofendió. Y quizás esa persona dice, ay, qué madurez, hermano, pero ¿por qué tú tienes que pedir perdón si yo fui el que te salí de atrás para adelante? Eso es algo que impacta. Créanme que una de las mayorías, yo escuché una vez una persona que decía, mira, que tenía muchos amigos ateos. Y una de las cosas que él le preguntaba era, ¿qué tú te acuerdas de lo que enseñó Jesús? Y él decía que todos decían, bueno, él dijo que amen a sus enemigos. Casi todos decían eso. ¿Tú sabes por qué? Porque eso impacta. No es usual ni natural que tú tengas que amar a tu enemigo, que tengas que bendecir al que te maldice. Y cuando la respuesta blanda, aquí aplaca la ira, definitivo, eso aplica, utilízalo, deja que el Espíritu Santo te guíe, vas a resolver muchos problemas en vez de crear otros. Y tú vas donde la persona y resuelves de esta forma, créeme que la gente se impacta y a lo mejor en todo esto que él te ofendió, tienes una vida alcanzada para el Señor. ¿Por qué? Porque te acercaste a la persona y le dijiste, mira, discúlpame, perdóname, fuiste humilde y fuiste en el amor de Dios, no guardando ninguna lista de aquellos que te ofenden. No ofendernos. A ver, yo creo que hay ciertas cosas que yo no me ofendo casi. Yo le estaba diciendo a veces, la verdad es que la gente me sale con cosas y yo como que no me ofendo, yo como que lo pongo suave. ¿Tú sabes por qué? Porque lo miro como Jesús y a veces cuando tú entiendes el evangelio, mira, primero, cuando tú ves a Jesús diciendo esto, en Lucas 23, versículo 34, mira cómo Jesús, a las personas que él podía decirle y tener una raíz de amargura y levantar un juicio contra ellos, en ese instante tenía todo el derecho y la justicia de hacerlo. ¿Por qué? Porque podía hacerlo, ciertamente. Y Jesús dijo, Padre, cuando estaba crucificado y la gente estaban haciendo cosas y esa gente no estaba arrepentida. Le pasaba como le pasó a Giovanni, ¿verdad? Que el hombre dijo que te perdone Dios, algo así. Pues ciertamente esta gente estaba en las mismas. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dardos. Estaban repartiendo su ropa, estaban allí disfrutando de lo que estaba pasando. Y en medio de todo eso, nosotros si vemos las personas que nos ofenden sin darse cuenta, es que no sabe, se está dejando utilizar por el enemigo. Mira, con lo suave, pasa por alto la ofensa, perdónalo. Eso es una manera de poder verlo, ¿verdad? Y de no dejarte ofender es conocer y entender la buena noticia de salvación que nos ayuda a perdonar. Por ejemplo, hay ciertas cosas que cuando tú entiendes que esa persona a lo mejor no tiene el Espíritu Santo, estoy hablando en el caso, ¿verdad?, de alguien que no es cristiano, alguien que no sigue a Jesús. Si no tiene el Espíritu Santo, repasando así por encima, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te guía a toda la verdad, te da las fuerzas necesarias, te sana, te da dirección, te muestra y te convence de pecado. Y si esa persona no tiene nada de eso, que el Espíritu Santo te habla todas las mañanas y que te dice, espérate, compórtate como debe ser, y esa persona no tiene eso. ¿Y qué está? Su naturaleza caída. Todo el tiempo responde como naturalmente va. Es alguien herido. Y tú puedes entender eso y decir, bueno, la persona no es cristiana, no es entendida, no conoce. Se te hace fácil perdonar y dice, mira, por más que quiera hacer lo correcto, no lo puede hacer. Y tú perdonas, así me ayuda un montón a relacionarme con mucha gente que en un pasado yo estaba herido. Yo dije, mira, no hay tiempo para estar herido ni ofendido. Hay una generación bien fuerte que se ofende por nada, ¿verdad? Tú y yo lo sabemos. Y que nosotros no podamos hacer que, mira, discúlpame, perdóname, pero que tú no entres en esa generación que se ofende rápido, porque le damos lugar al enemigo. Esto de lo que habíamos hablado. Repetí el versículo, ¿verdad? No sé por qué, pero ahí estamos. Enemigo cercano.
todos vamos a experimentar esto. ¿Y qué es un enemigo cercano? Porque todos a lo mejor vivimos momentos aislados donde hay gente que nos quiere ofender, porque el enemigo se levanta para tratar de ofendernos. ¿Para qué? Para que le demos lugar a él mismo, ¿verdad? Al enemigo. Y la oposición se levanta cuando queremos recibir bendición. Y cuando estamos a punto, queremos que... Y lo que queremos es que tú te puedas revestir de perdón, que ese aceite esté sobre tu corazón y no se contamine con las cosas que te van a pasar. Pero a veces experimentamos, esto es una de las cosas más fuertes que tal vez pueda experimentar cada ser humano, que tengamos a alguien cercano, ya sea un compañero de trabajo, un familiar cercano, que más allá de escuchar a Dios, escucha al enemigo, como acá le decimos, les hace la vacación al diablo. Está ahí. Y por alguna razón, y tú no entiendes, pero ¿por qué me dijo eso? Yo no hice nada. Y así está constantemente dejándose usar. Yo creo que es bien fuerte, pero cuando tú estás en ese momento, ¿verdad? O a lo mejor en tu trabajo, necesitas revestirte de ese amor. Esa misma clase de amor que vimos en un principio, ¿verdad? Que este padre pudo perdonar al asesino de su hija. Que yo espero jamás experimentar algo así, porque yo quiero que mi hija me entierre a mí, ¿verdad? Que yo no sé ni cómo reaccionaría, pero digo, Señor, dame la fuerza necesaria para poder perdonar a todos los que me rodean, a todos, y tener a alguien constantemente ahí. Por más que tú hablas, por más que tú le pides perdón, por más que tú siempre está ahí. Lo más necesario ahí, ¿cómo manejar eso? Te lo digo porque a lo mejor tú tienes un familiar cercano que está constantemente dejándose usar por el enemigo. Y lo más que te recomiendo es que puedas perdonarlo cada vez. ¿Y cuántas veces? Como decía Pedro, Padre, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús me encanta, porque dice, hasta 7 veces, tú sabes, porque en esa cultura, en ese entonces, se perdonaba hasta 3 veces. La cultura judía en ese entonces, y era impresionante porque Pedro, ¿sabes? Él dijo, yo apunté alto 7 veces, Jesús. Y en esa tradición se decía, mira, la primera es necesario, tenemos que perdonar. La segunda, wow, te pasaste, eres buenísimo, perdonaste una segunda. La tercera, no, el cielo gano. Pero tienes hasta la tercera, hasta la cuarta vez tienes todo el derecho de odiarlo, por decirlo así. Esa era la cultura en ese entonces. Y Pedro se creía que estaba apuntando alto, hasta 7 veces. Y Jesús le dice, hasta 7 veces 7. Son una manera incalculable de decir, este es tu estilo de vida ahora en adelante. Tenemos que perdonar. ¿Quieres tu comunión con Dios? ¿Quieres ser usado por Dios? Perdona. Es la mayor expresión de decir que estás bien cercano a Dios, cuando estás perdonando constantemente. Y te voy a ser sincero, yo sé que es difícil manejar si tienes un enemigo cercano. Tal vez no es tu enemigo, acuérdate, nuestra pelea no es contra carne y sangre. El enemigo es la persona que le está susurrando. ¿Y qué es la manera de poder manejar esto? Una manera de manejar esto es ciertamente ir reprendiendo ya desde principio. No sé si vas de camino a tu trabajo y tienes ese jefe que está ahí acosándote constantemente, o tienes ese empleado que a lo mejor te está mortificando la vida. Empieza a reprender al enemigo, a que se calle, que no le dé idea, a que empiece a ver, a que la persona empiece a ver que realmente lo que está pasando en su corazón, para que el Señor le empiece a dar experiencias nuevas a esa persona, porque quizás en un punto dado ese enemigo cercano que está cerca de ti va a ser esa persona que en algún punto dado se va a acercar a Dios. Como le pasó a Esteban. Los que los mataron en un punto dado, estaba Pablo entre ellos. Que tú puedas hacer que yo no sé si a lo mejor tienes un Pablo que está ahí, que está dispuesto a tirar la primera piedra, que aprueba todo lo que te hace mal a ti. Que tú puedas decir que, mira, hermano, permanecí constantemente, no me cansé de hacer el bien, oré por ellos, me maldecían y yo los bendecía, como dice en su palabra, ¿verdad? Ora por dirección, ¿verdad? Pero mira cómo dice Jesús en Mateo 5. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esta manera estarán actuando como verdaderos hijos de tu Padre. Hijo de tu Padre que está en el cielo.
pues el que da la luz del sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay con eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo, hasta los pillos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Que seamos luz en medio de las tinieblas, gente. En medio de ese enemigo cercano, que pueda hacer luz. Bendícelo. Ora por ellos. Declara cosas muchas bonitas sobre ellos. Empieza a orar. Yo sé que es fuerte. Yo sé que duele. Y tenemos que perdonar. Pero si no perdonamos, te va a costar más. Ok. Ya creo que estoy terminando ya. En el manejo de todo esto, ya dimos unas ideas de cómo manejar y pedir perdón o algo así. Pero te quiero llevar a esto. Mira, gente, a Jesús le costó perdonar. A Jesús le dolió perdonar. Nos va a costar. Perdonar duele. A Jesús le dolió. Le costó mucho. Tu perdón y el mío. Solo te digo porque probablemente tú dirás, wow, es que Gamaliel, tú no sabes. Hay algo interno que se fue herido. Tú no sabes, Gamaliel, pero cuando esa persona me hirió, algo se dañó. Alguien tiene que reparar esto. Eso fue lo que hizo Jesús. Porque, bueno, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y utilizar a cualquier persona. Oye, si yo le doy el carro a Giovanni y le digo, Giovanni, llévamelo a tal sitio, y Giovanni me lo choca. Giovanni me puede decir, mira, perdóname, pero hay un foco roto ahí. ¿Y quién me repara el foco? El perdón no repara el foco. Tú me dirás, a mí me pasa lo mismo. Me dañaron, hay algo en mi interior que fue dañado y necesito sanar. Alguien tiene que reparar eso. Y por eso le pongo una deuda a esa persona y le digo, no, tengo una demanda sobre esa persona. Hay una obligación de que tiene que reparar eso. En la corte se hace de esa misma forma. Pero hoy yo te digo, tú quieres que alguien te repare, deja que Jesús lo haga. No le pidas a esa persona eso. Porque ya Jesús pagó un precio por ti que tú no podías pagar. Y hoy te invito a que tú puedas hacer lo mismo que Jesús, aunque te costó. Créeme, te vas a acercar más a Jesús. Vas a parecerse más a Él. Me gustaría que me dieran algunos ejemplos de cómo manejar, precisamente, ya yo terminé aquí, no lo termine, deja que grabe esta parte, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien tiene unas ideas. Déjame terminar la grabación de la duplicación de mi pantalla. Ahí estamos. Sí. Una de las ideas que yo escuché de una persona que se llama Charles Stanley. Yo lo sigo mucho, me gustan sus enseñanzas. Yo sigo a mucha gente, me gusta escuchar. Hay ciertas cosas que a lo mejor yo no estoy muy de acuerdo de ninguna cosa, pero en las que estoy yo digo, wow, impresionante, me gusta escuchar. Y una de las cosas que él compartía, decía, que hablaba sobre el perdón. Y él decía, mira, yo tuve algo en contra de mi padrastro en un tiempo dado, por muchas cosas que él hizo. Y ya después de grande, sentía en el espíritu que tenía que perdonarlo. Sí. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me están escuchando, verdad? Porque, sí, señor, sí, señor. Es que me apareció en los AirPods de Xenia por alguna razón y yo decía, se transfirió a los AirPods acá en el celular, pero nada. Lo que quería decir que una de las cosas que compartía que me gustó fue que de la forma en que se acercó a la persona, el approach, es decir, de poder acercarme, le dijo, mira, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. Y dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Es que realmente yo tenía que comportarme de cierta forma y yo tuve un rencor por cosas que tal vez tú hiciste, pero yo me comporté de una forma que era incorrecta. Estuve ofendido mucho tiempo y en vez de yo hacer esto, hice esto.
Te quiero pedir perdón por eso. Y él dice que esa persona no era de expresarse mucho, pero se acercó rápido. Y esa persona le dijo, mira, tú me tienes que pedir perdón, y que tiene que pedirte perdón soy yo. Pero la cercanía de, yo decía, que no era duro hacer eso. Y les invito, ¿verdad? Que de alguna forma, si tienen una forma de que quiero ministrar, ¿verdad? La parte de administración ahora es que otra forma excelente de manejar esto es hacer una lista. No sé si hay otra, esa la vamos a discutir, pero no sé si hay alguien que quiera testificar algo o algo que quiera añadir al tema, ¿verdad? Bienvenido sea, no sé. Me dicen, ya yo terminé. No, después de esto nos distribuimos y gloria a Dios, ¿verdad? Puedes parar la grabación, perdido. Este es el momento de hablar. Nadie quiere hablar. Suelten los orgullos. Pues, mira, yo voy a hablar, Dios. Eso. Yo guardaba mucho enojo de eso. Se ponía el sol y me quedaba yo enfogonada con Giovanni. Los corajes con Giovanni no los hablaba, me quedaba con eso. Y, ¿verdad? Eso es orgullo, que uno en vez de tratar de arreglar y seguir y pues eso es lo que el enemigo quiere, porque entonces empieza a poner muros, división, separación, ¿verdad? Un matrimonio que supone que, ¿verdad? Uno dejó